Hola a todos, mi nombre es Mariana Zapata, tengo 18 años, actualmente estoy en la institución universitaria de Envigado y en este video les voy a hablar sobre el derecho internacional público. Bueno, para empezar, ¿qué es el derecho internacional público? El derecho internacional público es el ente que regula las relaciones entre estados y entre estados e individuos. Bueno, sus orígenes. Tiene sus raíces en la Paz de Westfalia en el año 1648, en el cual marcó fin a una guerra de 30 años y estableció el principio de soberanía estatal, y desde entonces los estados han sido los principales sujetos de derecho internacional con la capacidad de negociar y celebrar tratados. Bueno, el derecho internacional público estudia los problemas de importancia internacional, las normas que los regulan y los mecanismos para resolverlo. Ejemplo, problemas de importancia internacional como lo son, por ejemplo, los derechos humanos, el uso de la fuerza, la conducta durante la guerra, las migraciones, todo esto. Bueno, la necesidad de un derecho internacional eficaz y positivo es muy fundamental para mantener la paz, la seguridad y la cooperación entre los estados y otros sujetos. Uno, por razones políticas, sería para mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar la cooperación internacional y proteger los derechos humanos. Dos, razones económicas, fomentar el comercio internacional, proteger la propiedad intelectual y regular las finanzas internacionales. Tres, razones sociales, proteger el medio ambiente, proteger los derechos de grupos vulnerables, fomentar la educación y la cultura. Y cuatro, por razones éticas, para promover la justicia, la igualdad y la dignidad humana, fomentar, digamos que la responsabilidad y una rendición de cuentas. Bueno, hablemos del derecho internacional público. Digamos que es un conjunto, como ya lo dije anteriormente, de normas que regulan pues la relación entre estados y estados individuos. Bueno, el derecho internacional privado es un conjunto de normas y principios que regulan relaciones privadas entre individuos o entidades de diferentes países y se enfoca en la resolución de conflictos de leyes y jurisdicción en materia de, digamos que, de derecho civil, comercial y laboral. Bueno, y la política internacional es el estudio de las relaciones entre los estados y otros actores internacionales, como las organizaciones internacionales y las empresas multinacionales. Analiza interacciones políticas, económicas y sociales entre las naciones y explora las implicaciones de estas regulaciones para la paz, la seguridad y el desarrollo. Bueno, digamos que una relación entre estos conceptos. La relación entre el derecho nacional, internacional público y privado están, digamos que estrechamente relacionados, ya que ambos regulan relaciones entre estados y otros sujetos de derecho internacional. Y la política internacional se enfoca en el análisis de las relaciones entre estados y otros actores internacionales, mientras que el derecho internacional público se enfoca en la regulación de estas relaciones a través de normas y principios jurídicos. Bueno, características del derecho internacional público. Tenemos características generales, como primero, normas de principios que se basan en regular relaciones entre los estados y otros sujetos de derecho internacional. Características específicas, soberanía estatal. El derecho internacional público reconoce la soberanía estatal de los estados y su igualdad jurídica. Donde intervención. El derecho internacional prohíbe la intervención de los estados en los asuntos internos de otro estado. Tras autodeterminación. Se reconoce el derecho a los pueblos a la autodeterminación, y es decir, decidir su propio destino. Paz y seguridad. Esto busca promover la paz y la seguridad internacionales y prevenir guerras y la violencia. Cooperación internacional. La cooperación internacional en áreas como la economía, comercio, la salud y la educación. Protección de los derechos humanos. El derecho internacional público protege los derechos fundamentales y promueve la justicia y la igualdad. Responsabilidad internacional. Establece la responsabilidad internacional de los estados y otros sujetos de derechos internacional por sus actos y omisiones. Bueno, nacimiento del Estado y del derecho internacional clásico. Bueno, el derecho internacional clásico nació en Europa durante los siglos XVI y XVII, y algunos de los eventos y figuras claves que contribuyeron a este proceso fueron, como ya lo dije al principio, el Tratado de Westfalia en 1648, que le puso pues fin a esa guerra que duró 30 años y que, como ya lo dije, estableció el principio de soberanía estatal. Hugo Glossio consideró
considerado el padre del derecho internacional, escribió Mare Liberum en 1609, que sentó las bases para el derecho internacional clásico. Thomas Hobbes, en su obra Leviatán, en 1651, argumentó que el Estado era necesario para mantener la paz y la seguridad. Bueno, el nacimiento del derecho internacional contemporáneo. El derecho internacional contemporáneo nació de la Segunda Guerra Mundial en respuesta a las devastadoras consecuencias de la guerra y la necesidad de establecer un nuevo orden internacional. Algunos de los eventos y figuras claves que contribuyeron a este proceso fueron la Carta de las Naciones Unidas, que estableció la Organización de las Naciones Unidas y sentó bases para el derecho internacional contemporáneo. Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que proclamó los derechos humanos fundamentales y universales, los convenios de Ginebra, que establecieron normas para la protección de la víctima de las guerras y conflictos armados, y la Corte Internacional de Justicia, que fue establecida como el principal órgano judicial de la ONU. Bueno, sujetos de derecho internacional público, Estado como sujeto de derecho internacional. Bueno, los sujetos de derecho internacional público son entes que tienen personalidad jurídica y capacidad para ser titulares de derechos y obligaciones en el ámbito del derecho internacional público. Como primero tenemos los estados. Estado soberano. Son los sujetos principales del derecho internacional público con capacidad para ejercer su soberanía y tomar decisiones en el ámbito internacional. Estados federales. Son estados que se componen en varias entidades federativas como Alemania o Estados Unidos. Estados unitarios. Son estados que tienen un gobierno centralizado y no están divididos en entidades federativas como Francia o Japón. Bueno, organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales universales son organizaciones que tienen como objetivo promover la cooperación y la paz entre todos los estados del mundo, como la ONU. Organizaciones internacionales regionales. Son organizaciones que tienen como objetivo promover la cooperación y la integración entre estados de una región específica, como la Unión Europea, organizaciones de estados americanos. Organizaciones internacionales. Son organizaciones que tienen como objetivo promover la cooperación y la regulación en un área específica, como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos otros sujetos como los movimientos de liberación nacional, que son movimientos que luchan por la independencia y la autodeterminación de un pueblo o territorio. Las organizaciones no gubernamentales, que son organizaciones que no están controladas por el gobierno y que trabajan en áreas como la protección del medio ambiente, la promoción de derechos humanos o la ayuda humanitaria. Tenemos también las empresas transnacionales, que son empresas que operan en varios países y que pueden ser sujetas de derecho internacional público en ciertas áreas como el comercio o la protección del medio ambiente. Bueno, individuos. En ciertas circunstancias los individuos pueden ser sujetos de derecho internacional público, como en el caso de la protección de los derechos humanos o la responsabilidad penal internacional. Bueno, la soberanía de los estados, igualdad soberana de los estados. Bueno, la soberanía de los estados es un concepto fundamental en el derecho internacional público y se refiere a una capacidad de un estado para ejercer su autoridad y tomar decisiones dentro de su territorio y en el ámbito internacional. Como primero tenemos principios de la soberanía estatal. Bueno, la igualdad soberana. Todos los estados son iguales en términos de soberanía, independientemente de su tamaño, población o poder económico. Independencia. Los estados son independientes y no están sujetos a la autoridad de otro estado o entidad. Autonomía. Los estados tienen la capacidad para tomar decisiones y ejercer su autoridad dentro de su territorio y en el ámbito internacional. No intervención. Los estados no deben intervenir en los asuntos internos de otro estado. Implicaciones de la soberanía estatal. Jurisdicción. Los estados tienen jurisdicción sobre su territorio y sobre las personas y entidades que se encuentran dentro de él. Legislación. Los estados tienen la capacidad para crear y aplicar leyes dentro de su territorio. Relaciones internacionales. Los estados pueden establecer relaciones diplomáticas y comerciales con otros estados y entidades internacionales. Defensa nacional. Los estados tienen la capacidad para defender su territorio y su soberanía. Limitaciones a la soberanía estatal. Los estados están sujetos a normas y principios del derecho internacional que pueden limitar su soberanía. Acuerdos internacionales. Los estados pueden celebrar acuerdos
acuerdos internacionales que limiten su soberanía en ciertas áreas. Organizaciones internacionales. Los estados pueden ser miembros de organizaciones internacionales que tienen la autoridad para tomar decisiones y que afectan a los estados miembros. Globalización. La globalización puede limitar la soberanía estatal a crear interdependencias económicas y políticas a través de los estados. Bueno, conceptos generales. La costumbre. La costumbre internacional es una de las fuentes principales del derecho internacional público y se refiere a las prácticas y normas que se han desarrollado a lo largo del tiempo a través de la repetición y la aceptación generalizada por parte de los estados y otros sujetos de derecho. Elementos de la costumbre internacional. Como primero tenemos la práctica. La práctica constante y uniforme que se desarrolla a través de la repetición de prácticas y normas durante un periodo prolongado. Aceptación generalizada. La costumbre internacional requiere la aceptación generalizada por parte de los estados y otros sujetos de derecho internacional. El opinium juris es que los estados y otros sujetos de derecho internacional crean que están obligados por la norma o práctica. Importancia de la costumbre. La importancia de la costumbre. Fuentes de derecho internacional. La costumbre internacional es una de las fuentes principales del derecho internacional público, junto con los tratados y los principios generales del derecho. La regulación de la conducta estatal, que regula la conducta de los estados y otros sujetos de derecho internacional en áreas como la diplomacia, el comercio, la navegación y la protección al medio ambiente. Desarrollo del derecho internacional. La costumbre internacional ha jugado un papel importante en el desarrollo del derecho internacional, especialmente en las áreas como la protección de los derechos humanos y la prevención de la contaminación del medio ambiente. Flexibilidad es que permite que se ajuste a las cambiantes circunstancias y necesidades de la comunidad internacional. Ejemplos de la costumbre. Tenemos la inmunidad diplomática, que establece que los agentes diplomáticos y consuladores gozan de inmunidad frente a la jurisdicción del Estado receptor. La libertad de los mares. La costumbre internacional establece que los mares son libres y que todos los estados tienen derecho a navegar y a realizar actividades en ellos. 3. La protección de los derechos humanos. Establece que los derechos humanos tienen la obligación de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y de las personas